Amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa, atentos saludos para todos ustedes. Una vez más estamos llegando a sus hogares con su programa a través de los canales 101 y 1101 de Claro, el canal 10 de Telecable Dominicano y el canal 46 de WIN. Como de costumbre, acompañado del profesor Julián. Hola Julián, ¿cómo está todo? Bien, saludo Juan, encantado de estar este nuevo día en este nuevo programa para compartir con nuestra teleaudiencia nuestras acostumbradas ideas y debates sobre temas interesantes. Así es que hoy también le tenemos un contenido especial y particular, muy novedoso, de mucha actualidad. Y lamentamos que nuestro amigo y compañero Daniel Vargas pues hoy no pueda estar por causas ajenas a su voluntad y queremos darle un saludo donde se encuentre y que pueda compartir por lo menos las ideas que vamos a presentar en el día de hoy. Así es que saludo Juan y encantado de estar aquí contigo y con nuestra teleaudiencia. Muchas gracias Julián. Bueno, tenemos un tema sensacional. Nosotros hemos estado hablando de la filosofía a lo largo de la historia. Ustedes recordarán que hablamos de los presocráticos y en los últimos programas estuvimos hablando de los filósofos de la escuela de Frankfurt y también hablamos de los filósofos de la modernidad, de los filósofos que han desarrollado su pensamiento en el siglo XX. Y ahora nosotros tenemos un tema muy importante que es el del posmodernismo y la posmodernidad. Todo lo que ello implica, los pensadores que han influido para que se genere en la sociedad esta nueva corriente de pensamiento y sobre todo este comportamiento y esta actitud de las personas y esta reacción de las personas al quehacer diario. De eso es que vamos a hablar en el día de hoy. En el conocimiento y en el accionar de las personas, las cosas no se dan por azar, sino que tienen siempre un proceso de preparación. Hay una relación de causa-consecuencia. Para pasar de la edad antigua a la edad media, ese paso no se produjo de manera brusca, sino que hubo un proceso de evolución del pensamiento y de las ideas que terminaron en ese nuevo modelo de pensar. Para pasar de la edad media a la edad moderna, fue necesario un proceso renacentista, un proceso humanista, un puente que comunica una forma de pensamiento con otra. Muchas veces las personas no entienden, especialmente los que están ubicados en ese puente. Es como, imaginémonos el estrecho del Bósforo y la persona que está ubicada en Turquía, ¿verdad? En la antigua Bizancio, que tiene una pierna, un pie colocado en un sitio y otro pie colocado en otro sitio, que está en medio en ese cambio, casi siempre produce trastornos importantes, lo que se suele decir una resistencia al cambio de las personas. Eso sucedió con los renacentistas. Con la población, al ver cómo de pronto, para ellos, ¿verdad? De pronto se produce un cambio brusco en la literatura, en la escultura, en la interpretación de la historia, en la organización social y también en la religión, en la religiosidad. Por ejemplo, Lutero y su reforma, para mucha gente eso constituyó un fenómeno extraordinario. Sin embargo, los que nacieron después, entonces ya eran nativos de ese nuevo modelo y sí lo entendieron con facilidad. Y eso siguió sucediéndose. Hoy día hablamos de la era del conocimiento y la información y de la era digital, y entonces para los jovencitos y los adolescentes, los llamados nativos digitales,
no hay ningún trastorno, ellos no sienten ningún problema en asumir la música, el arte, la literatura, el estilo de vida de la gente de nuestros tiempos. Pero para las personas que nos desarrollamos antes de que entrara, o que comenzamos a abrirnos paso antes de que entrara ese influjo de la era digital, entonces sí es complicado. Y más aún las personas que ya tienen 70 años y 80 años, les resulta muy difícil entender la forma de ser de la gente de ahora. Y ven como un cambio extraordinario, y de ahí es que suelen decir muchas veces como que el mundo se está acabando, se va a acabar al mundo, estos son los fines, etcétera, etcétera. La posmodernidad es un elemento diacrítico en este tema, porque es superar lo moderno. O sea, lo que se tenía como moderno, ahora se considera como atrasado por muchos tratadistas, y entonces entra una nueva forma de hacer, de ver las cosas y de definirlas. Pero esa forma es nueva para las personas que han estado desarrollándose desde antes. Para los nuevos, simplemente esa es la realidad. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de ese proceso de evolución que se dio para llegar al tipo de posmodernidad que estamos viviendo en estos momentos. Profesor Julián. Bueno, tal como tú planteas, primero delimitar un poco el concepto. Tú has recurrido a las etapas históricas. Hay una etapa que se llama modernidad, que surge después de la Edad Media, y moderno en ese contexto significa lo nuevo. ¿Y por qué lo nuevo? Porque había algo viejo. ¿Qué era lo viejo? Bueno, todo aquello que configuraba la estructura de la sociedad medieval, Dios, la religión y la fe. Lo nuevo va a ser la sustitución de esos elementos viejos, que va a ser la razón, la ciencia y la idea de progreso. Y entonces eso es lo nuevo, que desarrolla una manera de pensar, desarrolla el conocimiento científico como nuevo saber para el dominio y transformación de la naturaleza. El hombre se va a guiar por la razón, y que la razón pues la entidad que va a liberar al hombre de todos los males, y va a ser como la salvación del hombre, y no ya la fe, la religión y Dios. Entonces, cuando usamos el término moderno, es una época histórica que empieza a finales del siglo XV y llega hasta la segunda mitad del siglo XIX. Eso como época histórica. Aunque hoy usamos indistintamente el término moderno como indicando algo nuevo, un equipo moderno, una tecnología moderna, un diseño moderno, pero esa expresión que se usa como algo nuevo, como algo actual, no es exactamente la época histórica a la que llamamos modernidad. Entonces, cuando hablamos de posmodernidad, lo podemos entender, diríamos, en varias dimensiones para situar la temática de la que hoy hablaremos. Bueno, el término posmodernidad es un término que ha tenido una larga historia. En 1870 ya fue usado por un británico llamado John Watkins Chapman. Lo usó, pero ¿en qué sentido lo usó? Aplicado al arte. Es decir, de que hay un arte moderno que contrasta con el arte medieval y el arte de la modernidad, y también aplicado a la historia. Y entonces el término posmoderno pues tenía esa vinculación a lo que tú decías, Juan, de la arquitectura, una arquitectura ecléctica.
Es decir, que combina lo clásico, lo griego, lo romano, con elementos novedosos de nuevos diseños y nuevos elementos que se le adquieren. Y por eso el término posmoderno pues se usaba en el ámbito del arte y en el ámbito de la historia. Bueno, pues entrado el siglo XX, a partir de los estructuralistas, pues este pensador, Jean-François Lyotard, es que usa el término posmoderno como un sentido de época. Es decir, cuando lo aplica a la historia. ¿Y en qué sentido? Bueno, de que hay una época que se llama modernidad. Esa época, aunque se da el salto de la época contemporánea, que es de alguna manera una cierta continuidad de la modernidad, pero como época histórica se rompe a partir ya del final del siglo XX, se rompe con una época histórica que se llama modernidad, que generó una nueva manera de pensar, generó un apego al racionalismo, una nueva concepción humanística, definió todo una modalidad clásica de pensar, de hacer política, de hacer religión, de hacer arte. Y esa condición posmoderna, que es el libro que escribe Lyotard, a partir del cual se populariza el término de posmoderno. Bueno, pues también en los Estados Unidos el término posmoderno es el nombre de una escuela filosófica, sobre todo con una idea de crítica en el ámbito cultural, artístico, histórico, y tiene esa manifestación. Luego, a partir de Lyotard, pues va a tener su influjo en diferentes otros pensadores, ya Derrida, que es uno de los pensadores postmodernos, Deleuze, pues que son en los cuales vamos a tener esta idea de modernidad. Muy bien, así es. Bueno, precisamente tú has referido la idea de la razón, la ciencia y la idea de progreso que se convierten en paradigmas del periodo moderno, ¿verdad? De la época moderna. En buena parte como superación del criterio teocéntrico que se desarrolló en el periodo precedente, en el periodo medieval. Entonces ahora la ciencia, a partir de la edad moderna, de la aparición del modernismo, o de la edad moderna del Renacimiento, la ciencia se convierte en la base de sustentación del saber y de la verdad, como también el racionalismo, el pensamiento cartesiano, por ejemplo, en donde la razón entonces y la lógica adquieren una importancia significativa, y posteriormente con el desarrollo del capitalismo, la idea de progreso se centraliza entonces en el ejercicio del mercado. De modo que surgen, bueno, el propio Lyotard y Bátimo refieren a 4 grandes temas o 4 grandes paradigmas que van a caracterizar ese periodo moderno, como son la idea del cristianismo, en el cual las personas sustentan su quehacer, su futuro y su expectativa, especialmente en el mundo occidental, la religión, la idea de la ciencia y del racionalismo, de modo que una persona, siendo un líder religioso cristiano, siente que ya ha encontrado una razón para su vida, y alrededor de ese pensamiento entonces desarrolla su accionar permanente. Cuando no, entonces puede ser en la ciencia. La persona asume un pensamiento científico, de investigación, de búsqueda del conocimiento objetivo,
Cuando no, entonces dicen, puede ser el marxismo, que aparece también como un paradigma, como una teoría importante, de modo que la persona podría no ser religiosa, pero ser científico o cientista, o no ser religioso ni científico o cientista, pero ser marxista, y tiene también una expectativa creada alrededor de la búsqueda del comunismo como superación de la diferencia de clases sociales, de modo que hay una expectativa en las personas, y es cuando logremos superar la diferencia de clase, entonces entraremos en un estado de igualdad, el comunismo, que es como una especie de salvación para las personas, así como sucedía con el mundo religioso, ¿verdad? La persona puede salvarse, salvar su alma. O con el mundo científico, la persona puede alcanzar un conocimiento pleno de el que hacer y entonces sentirse satisfecho. O cuando no la religión o la ciencia o el marxismo, puede ser entonces el mercado, el capitalismo, el desarrollo de la teoría de la oferta y la demanda que plantea Smith y su liberalismo económico, de manera que si bien la persona no está refugiada en esos tres paradigmas anteriores, sí puede refugiarse en la búsqueda de mejorar su condición económica, de crecer económicamente cada vez más, de dominar el mercado, y eso se convierte en un elemento que llena la expectativa de las personas. Pero lo que dicen entonces los posmodernos es, esas grandes teorías, esas teorías fuertes, esos paradigmas se han desplomado en los últimos tiempos. Y en ese planteamiento de Loitar dice, se fragmentan en los paradigmas y se hace necesario a las personas recurrir a lo pragmático para desarrollarse y para sobrevivir, ¿verdad? Y para buscarle sentido también a la vida. Julián. Bueno, fíjate, Juan, eso que tú planteas es ya, diríamos, un resultado de la manera de pensar que genera el pensamiento posmoderno. Pero yo quiero empalmar lo que tú dices con algún antecedente del pensar o el pensamiento o la filosofía posmoderna que tú desarrollas con Lyotard. Y es que a partir de la segunda mitad del siglo XX en Francia surge una corriente filosófica llamada estructuralismo, lo cual genera un estilo de pensar y un método de investigación de las ciencias humanísticas. Y entonces eso empezó, diríamos, en el ámbito de la lingüística y pasó a la antropología, a la economía, a la crítica literaria, la literatura, la música y todo eso. Y entonces el estructuralismo a final de los 80 entra en crisis. Entra en crisis y sobre todo a partir de una serie de concepciones de lo humano. Es decir, el estructuralismo rechazaba ciertas nociones de lo humano que de alguna manera eran sostenidos por la filosofía contemporánea. Y el estructuralismo entonces quiere estudiar ciertos aspectos humanos no desde el ámbito de lo humanístico, sino tomando como modelo la ciencia empírico-experimental. Aplicada. Entonces, esa decadencia de ese aspecto humano, ¿verdad?, del estructuralismo. ¿Por qué se llama estructuralismo? Bueno, porque la sociedad funciona bajo una estructura. Y esa estructura, bueno, también viene dada a través del lenguaje, como diría Bertrand Russell y Wittgenstein. La estructura de la realidad se corresponde con la estructura del lenguaje.
y conociendo el lenguaje podemos conocer la estructura de la realidad. Ahora, ¿qué pasa? Que esa estructura social, como plantea el estructuralismo, no es muy perceptible y a veces los sujetos de alguna manera actúan no con conciencia de que responden a esas estructuras sociales. Y entonces se quiso, que es lo que permitiría empalmar con el pensamiento postmoderno y de Lyotard, es que el estructuralismo tenía como propósito estudiar ciertos aspectos del comportamiento humano y que esos comportamientos de alguna manera se corresponden con una condición netamente humana. Entonces, ese elemento humano que descuidó el estructuralismo, que de alguna manera como que cayó en decadencia, es lo que va a ser asumido a partir del posmodernismo. Por ejemplo, la modernidad enfatizó el elemento de la razón, de que el hombre es racional. Pero con Schopenhauer, con Nietzsche, con Freud, viene a decir, no, el hombre está regido por una voluntad que es común a la naturaleza. Y Nietzsche va a decir, en Schopenhauer esa voluntad es voluntad de vivir, en Nietzsche voluntad de poder, y en Freud se manifiesta como el inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear el posmodernismo? De que la metafísica occidental, pasando por la modernidad y con influjo desde los griegos, ha creado unos supuestos de oposiciones binarias, dándole primacía al primer elemento. Por ejemplo, si está el sujeto y el objeto, está la naturaleza y el pensamiento, o la realidad o la apariencia. Y entonces dice, ¿por qué darle primacía al primer componente de ese sistema binario de la metafísica tradicional? Entre sujeto y objeto, ¿por qué se da primacía al sujeto? Y ahí entra el fenómeno del lenguaje. Bien. Y la presentación. Exacto. Entonces, ¿por qué razón y naturaleza? Es decir, el hombre es razón y voluntad. La pregunta es, ¿por qué no darle primacía a la voluntad? Sí. Que es el elemento que tú explicabas perfectamente. Es decir, y eso va generando toda una serie, dice, bueno, la modernidad hay que desconstruirla en lenguaje de Derrida. Es decir, que crea esas combinaciones. Entonces, aquí está esa oposición binaria entre hombre y mujer. Y esa combinación binaria entre hombre y mujer, que la metafísica tradicional dice no es neutral, porque de esos componentes binarios da primacía al primer elemento. Entre hombre y mujer, entonces hombre. ¿Qué va a resultar, por ejemplo, en términos de esa composición binaria y en lenguaje de Derrida, de desconstruir esa primacía a uno de esos componentes? Va a dar como resultado un elemento fundamental de la posmodernidad, que es el feminismo. Sí, ¿verdad? Sí. Que desarrolló ampliamente Simone de Beauvoir, al lado de Jean-Paul Sartre, en el siglo XX, ¿verdad? En la primera mitad del siglo XX, con su idea sobre el segundo sexo y la exaltación de la condición humana de la mujer en términos igualitarios que la del hombre, y a veces incluso con una sobreestimación de esas condiciones femeninas, lo cual es frecuente que cuando se trata de rescatar una minoría, entonces la actitud sea a sobreestimar esa minoría
para de algún modo entonces crear una especie de equilibrio desde su punto de vista? Bueno, pues en este contexto de desconstruir los valores fundamentales de la modernidad, de lo que tú hacías reseña en ese sentido, hay unas manifestaciones culturales evaluables que entran dentro de esta concepción, que es el arte pop. Sí. Es decir, los grandes conciertos del rock, que ya no es escuchar un concierto clásico ni nada de eso, sino que ya se pierde la noción, y es también a lo que apuesta la diferencia entre un arte elitista, un arte clásico con un arte popular. Y ya no se valora tanto el crítico del arte, sino el aficionado, como que todo entra dentro de esa misma dimensión. Y un factor importante en este ámbito fue la revolución estudiantil en París de mayo de 1969, ¿verdad? Que de alguna manera la revolución planteaba la muerte de varios elementos que entran perfectamente en consonancia con la posmodernidad. Lo que tú dices, la muerte del racionalismo. Sí, bueno, fíjate que el tema de la lucha anti-apartheid que se produjo en Sudáfrica con Nelson Mandela justamente va a tener como base de sustentación la búsqueda de romper con ese dualismo que establecía una primacía para un punto de partida, que era la idea de el blanco y el negro, con una supremacía del blanco sobre el negro, que también se va a dar en los Estados Unidos, con la búsqueda de la eliminación de la segregación racial y el reconocimiento de los derechos civiles para los negros, que tú planteas, se da también en el contexto de la lucha de género para establecer una igualdad de género en las personas, pero también va a suceder en el plano cultural, con el reconocimiento del sincretismo cultural. Bueno, efectivamente, es decir, volviendo a la racionalidad y la parte volitiva del hombre, ¿por qué no darle impulso, conceptualizar y desarrollar esa condición? ¿Por qué someter la parte, diríamos, instintiva, corporal, de deseos e instinto a la razón? Si esto puede tener su propia manifestación, es decir, ¿por qué asumir un control y un autodominio y el cultivo de la virtud de la templanza si este elemento puede ser igual o superior a la razón? Correcto. Y entonces ahí es que viene la bacanalización de las nuevas generaciones en este sentido. Pero hay un aspecto de este pensamiento que encontramos eco en la cultura dominicana, es decir, fíjate, es decir, basado en el concepto que se quiere eliminar la diferencia, la dualidad entre un arte elitista y un arte popular. Como la bachata, que era segregada a un ámbito particular y un tipo de persona que la escuchaba y la bailaba, como la bachata entonces llega a tener un impulso, un dominio y una aceptación de carácter general. Exacto. Es decir, como los clubes, el country y los casinos, que eran para una élite, casi han desaparecido. Sí, 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 así es. O sea, ¿y qué es eso? Bueno, es un efecto de la posmodernidad, de estas ideas que se plantean, la muerte del racionalismo, la muerte del humanismo defendido por el Renacimiento, la modernidad, y también la muerte de la moral. Es decir, ambos elementos, es decir, cómo darle manifestación y culto a la desnudez. Es decir, la desnudez, tú vas, por ejemplo, los premios, hay un culto y una exaltación a la desnudez, es decir, cómo
si ya el pudor, la preservación de los espacios íntimos o las partes corporales íntimas, ya eso es algo manifestable y que usted debe ser un sujeto que se inmute ante eso, es decir, ante la desnudez, aunque usted pertenezca a unos valores tradicionales, morales, humanísticos y eso, pues ya hay esos nuevos valores que se imponen como que de alguna manera van a sustituir lo tradicional. Después del periodo medieval entramos en la época moderna y luego pasamos por el periodo contemporáneo y entonces reaparece ahora la posmodernidad, pero hay diferentes conceptos. Hay uno que de la modernidad que se refiere a ese periodo, pero también hay un concepto más popular que es el que concibe la modernidad, lo moderno como lo nuevo. ¿Verdad? Lo moderno es lo último. Y entonces, visto desde ese ángulo, lo postmoderno sería lo último de lo último y entonces se complica un poco, ¿verdad, Julián? O sea, si estamos viviendo en la posmodernidad, ¿qué va a ser entonces en el futuro? ¿Cómo le llamarán? Porque ya como que se agota ese campo de lo moderno cuando se habla de la posmodernidad, e incluso hay un producto de la posmodernidad que se maneja en nuestro tiempo, que es el de la posverdad. Nosotros decíamos que entender el comportamiento de la gente, de la juventud, de las personas en nuestros tiempos, supone estudiar los antecedentes y los paradigmas teóricos e ideológicos que han propuesto diferentes tratadistas en la antigüedad, como por ejemplo, en la antigüedad quiero decir, en el siglo pasado y anterior, como el caso de Jean-Paul Sartre, el caso de Nietzsche, el caso de Martin Heidegger, que tienen una gran influencia en este modelo de postmoderno, y referíamos también de Simone de Beauvoir. Con ellos se comenzó a cuestionar de manera significativa los paradigmas tradicionales. Por ejemplo, Nietzsche, cuando habla de la muerte de Dios, Dios ha muerto. Esa postura nietzscheana fue disruptiva, fue extraordinaria y problemática para muchas personas en la sociedad. Y no solamente Dios ha muerto, sino el hombre lo ha matado. Yo lo he matado, lo hemos matado, dice él. Pero no solamente eso, sino que también luego haciendo una reconstrucción de la teoría de la creación de Dios, del hombre, también se habla de la creación por parte del hombre de Dios, como Dios es creado a imagen y semejanza del hombre. Es una desconstrucción para una reconstrucción de esos paradigmas. Eso es lo que viene a partir de esos planteamientos modernos. Y entonces el siglo XX entró con esas nuevas ideas, especialmente a partir de la mitad del siglo, en que tiene fuerza el pensamiento sartriano y el pensamiento también de Camus y de otros filósofos importantes. Y en el campo económico, por ejemplo, el afianzamiento de la teoría del liberalismo económico, que va a determinar en un neoliberalismo, incorporando el monetarismo como un sistema de ejercicio de gobierno, y en una superación también del Estado grande para convertirlo en un Estado pequeño, simplemente regulador de un mercado que ha de desarrollarse guiado por la ley de la oferta y de la demanda, guiado por la libre, el neoliberalismo económico. Pero en el campo religioso se produjo también en esa segunda mitad del siglo el Concilio Vaticano II, y el Concilio Vaticano II, Julián, también trajo
nuevas interpretaciones y una especie de modernización y adecuación de diferentes factores, por ejemplo, con la inculturación del evangelio, ¿verdad? El multiculturalismo y aceptar el valor de las culturas de las minorías, que Bien. muchas veces se veía como subculturas. Bien, yo creo, Juan, eso que tú dices aplicado al caso de la iglesia o de la religión, pero en este caso particular de la iglesia católica, es decir, hay una idea posmoderna que la encontramos en Lyotard y en Derrida, que la modernidad promueve un pensamiento único o una consideración unitaria y conceptualizada. La modernidad. La modernidad. La posmodernidad entonces va a enfatizar la diferencia Sí, en lo es. que eres diferente, y entonces entre lo único y lo diferente la crítica es por qué aceptar solo lo único. O sea, el pensamiento unitario que engloba y conceptualiza todo. Entonces, tomar la diferencia significa que hay manifestaciones sociales, culturales, políticas, económicas, que no entran dentro de esa dimensión única del hombre y del ser humano. En el caso particular de Vaticano II, lo que tú señalas de la música vernácula, ¿qué se asumió ahí? Lo único, el latín, el canto gregoriano, o tocamos la misa a ritmo de merengue y con los instrumentos de güira, tambora. Del lugar donde se ejecute Entonces, la liturgia. ¿qué significa? Que ese elemento de tomar en cuenta la diferencia, entonces esa diferencia tiene que ser reconocida en su individualidad. Es decir, si los dominicanos tienen su ritmo de merengue, de bachata, y ahora con la música urbana, bueno, pues hay mucho reggaetón religioso, bueno, porque eso es, diríamos, lo que de alguna manera es lo vernáculo, el tomar en cuenta la diferencia ante la presencia del machismo y el opacamiento de la mujer. Entonces surge el feminismo, ¿verdad? La diferencia como parte del pensamiento posmoderno. Y también, ahí entra la ideología de género. Pero bueno, Julián, ¿cómo la religión entonces va a adecuarse a esta posmodernidad en ese contexto de la... Entonces, ¿qué significa? Que la posmodernidad quiere romper con todos aquellos valores tradicionales y concepciones morales. Y absolutos, ¿verdad? Absolutos. Sí, entra lo relativo. Exactamente. Lo relativo. Entonces, ¿qué significa? Que ante el vestir, por ejemplo, tú y yo estamos aquí con saco y corbata, pues ya todo el mundo anda en camisita, sin media, con los pantalones rotos y todo eso. ¿De dónde viene eso? Bueno, toma del mundo de las pandillas en motores, de los Estados Unidos, costumbres y prácticas hippies. Ahora pero ya no representa esa cultura. Está bien, pero lo que te digo es que esa diferencia ha ido entrando en el ámbito de lo aceptado. Queda otro detalle, espérate, Julián, que quiero profundizar. Y el tema de la preferencia sexual. Bien, y de la orientación sexual, ahí voy. Que va tomando fuerza en el marco de la posmodernidad. ¿Cómo la religión se va a situar frente a este fenómeno? No, te sitúo eso dentro del elemento binario del que hablábamos. La tradición religiosa hablaba del matrimonio hombre-mujer. Así está en la Biblia, así está en nuestra Constitución, pero lo no tradicional ahora, ¿qué es? La aceptación de un grupo social que quiere que le reconozcan su unión. No digamos matrimonio, porque matrimonio es un término aplicado al significado de hombre-mujer.
unión de parejas del mismo sexo, la homosexualidad. ¿Qué significa? Pero los posmodernos también te cuestionan eso, esa definición, Julián, porque esa es una definición en que tú estás estableciendo una exclusividad de que matrimonio implica varón y hembra, y entonces el posmoderno te dice, pero ¿por qué tiene que implicar varón y hembra y no simplemente que el matrimonio sea la unión de dos personas? Bien, entonces no, porque los términos tienen, diríamos, su significado aplicado a un contexto y una realidad. Entonces, ahí está, diríamos, el elemento de, en vez de lo único, la diferencia. En vez del matrimonio hombre-mujer, tenemos la diferencia que es el matrimonio homosexual. Que esos valores de familia tradicional, ya hay un elemento de diferencia que es lo que hay que tomar en cuenta. Y eso que tú dices del significado, es decir, de la escritura, pues Derrida hace una mención de que el significado de una palabra implica que se diferencia de otras. Sí, quedan otros dos temas en ese contexto, Julián. Y el tema del aborto, porque el problema de la explosión demográfica, del crecimiento de la mortalidad como consecuencia del nacimiento múltiple de las personas en condiciones precarias, cuando el aborto es entonces planteado por algún tipo de pensamiento como una solución a ese problema de la alta tasa de natalidad, que redunda en la alta tasa de mortalidad y termina limitando la capacidad de desarrollo económico de la persona. ¿Cómo la religión va a manejarse en tiempo de la posmodernidad frente al fenómeno del aborto? Bueno, pensado desde la modernidad y de la racionalidad, si hay pobreza y hay crecimiento demográfico, ¿por qué no dirigir la racionalidad a la producción? Ahora, situado, habría que preguntar, diríamos, a un interlocutor religioso cómo entiende ese fenómeno dentro de esta manera de pensar. Entonces, ¿qué significa? Que en el caso de la Iglesia Católica, que era iglesia única en la Edad Media, tiene que aprender a coexistir con la diferencia. Las iglesias protestantes, las otras iglesias, otras manifestaciones conductuales. ¿Qué significa? Los procesos se dan, ¿verdad? Y como tú decías, y ya lo decía Thomas S. Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, que como un joven, un niño, nace en medio ya de una mentalidad, los jóvenes tienden a aceptar las innovaciones y los nuevos paradigmas como normal. Bien, o sea, y queda otro tema, espérate, Julián, porque el problema es el tiempo, mira cómo se nos va el tiempo. Y entonces queda el último detalle ya en ese campo, el tema del celibato, que los curas no se casan, pero no solamente no se casan, sino que se entiende, no han de tener relaciones sexuales. Y cómo en tiempos de la posmodernidad puede interpretarse esa privación de la práctica de la sexualidad en las personas y de la formación de un matrimonio en las personas en este tiempo. ¿Cómo va a manejar la religión también ese fenómeno del celibato? Bueno, ¿es complicado? Bueno, puede parecer complicado porque justamente tú sabes que la homosexualidad es una ideología y también es un bloque económico. Esa ideología de la homosexualidad entró a la iglesia. Y a las iglesias. Bueno, la Iglesia Católica, como tiene el celibato como una identidad del sacerdote, pues entró a la Iglesia Católica. Y curiosamente, en un momento pareció tener auge tanto la pederastía o la homosexualidad. Y entonces el mundo jerárquico de la iglesia pues fue siendo de ese sector que iba teniendo amplio dominio. Sin embargo, pues el Papa ha dicho cero tolerancia, pero
Hay otras iglesias como la anglicana que ya aceptó a la mujer como sacerdote, aceptó los homosexuales y hay obispos anglicanos homosexuales. Entonces, ¿qué significa? Que hay religiones como el Islam que son radicales. El catolicismo tiene unos valores radicales en términos de celibato, homosexualidad, pero yo pienso que hay un signo de apertura, es decir, tú no puedes, una persona tiene derechos civiles y políticos y religiosos, el mismo Papa ha dicho, ¿quién soy yo para juzgar esa conducta? ¿Qué se espera entonces, Julián? ¿Se espera un concilio Vaticano III que revise estas situaciones? Porque hay muchos temas más que son propios de esta época de la posmodernidad. Bueno, Hans King, ese teólogo que se le quitó la licencia de enseñar por Juan Pablo II, ¿verdad? Ya murió hace unos días, planteaba los grandes desafíos para el Papa Francisco en estos momentos, que son el problema de la mujer, el papel de la mujer en la iglesia. Bueno, pues tú has visto cómo lo ha resuelto la iglesia anglicana y otras religiones. En el caso de la Iglesia Católica, el Papa ha ido nombrando mujeres en cierto discaterio y ciertas funciones. Ahora, sí, pero eso no satisface a la posmodernidad. Pero significa que puede ser un indicio de adecuarse. Está el problema del celibato, el problema de las mujeres, los temas álgidos del aborto, la eutanasia, todo eso. ¿Por qué álgido, Julián? Bueno, son temas normales de la posmodernidad. No son normales. De la época posmoderna. Son temas de debates, pero no asumidos desde el punto de vista doctrinal. La gente en la calle está practicando aborto y está practicando eutanasia con regularidad. Eso no es un tema álgido para la sociedad. Pero por ejemplo en Indonesia hay una policía que custodia la moral pública. Dos jóvenes no se pueden besar en un parque porque esa policía se lo lleva preso. Ahora, yo creo que hay una acusación, Julián, de parte del mundo oriental y musulmán que el occidente tiene una costumbre y una moral de alguna manera relajada. Mira, el director rascándose la cabeza porque se nos termina el tiempo. Mira, teníamos que hablar de la música en la posmodernidad, los temas de la música, las drogas, el sexo, la violencia. Teníamos que hablar de la educación, de la practicidad, de la virtualidad. Teníamos que hablar del minimalismo y del sincretismo en el campo de la cultura y de la filosofía, del nihilismo, del relativismo. Son tantos los temas que yo creo que vamos a tener que volver otra vez con el tema de la posmodernidad, tal vez con el profesor Daniel, para completarlo. Para ver su pensamiento. Sí, para completarlo este tema. Señores, nosotros les damos las gracias por habernos acompañado en esta dialéctica del día de hoy. Y les convocamos para un nuevo programa. Profesor Julián, despida el programa. Bueno, así será. Esperamos que nuestro compañero y amigo Daniel pueda estar con nosotros compartiendo estas ideas nuevas que crean inquietudes y debates y también generan acciones de acuerdo a esas ideas. Así es que nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro. Su Mundo TV.